Hola Samira, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vero, pues nada, aquí súper contenta de estar aquí y de estar en este espacio contigo de magia y a ver qué surge. Qué guay, muchas gracias y bienvenida a este espacio que te decía hace un rato, ¿no? Pero este podcast para mí es un sueño, es algo que yo soñaba ya, o sea, sueño desde hace unos años, que está en mi mente y que por fin me atrevo a materializar, así que gracias por hacerlo posible porque por muchas ganas que yo tenga, si no tengo a nadie al otro lado, pues no podría ser posible. Así que muchas gracias por esa parte. Y este es un espacio donde conectar con nosotras, donde crear posibilidades, pero sobre todo es para darnos voz. Para mí, el darme voz ha sido una heridita que siempre he tenido desde pequeña. He tenido esa heridita y me doy cuenta conforme lo he ido trabajando y conociendo a personas que esta herida la tiene mucha gente y que igual que yo tengo este proyecto de compartir, de hacer el podcast y tengo el proyecto de acompañar a personas también a relacionarse mejor con su comunicación interna y así, pues hay muchas personas que tienen proyectos, ideas en su mente y que no se atreven a conectar con eso y a expresarlo sobre todo, ¿no? Entonces, también es un espacio para expresar eso que llevamos dentro y que queremos decirle al mundo. Así que, bueno, en primer lugar, ¿quién eres, Samira? Preséntate para los que nos escuchan. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti por hacer este espacio, porque no solamente estás haciendo visible eso que dices de que hay gente que no tiene, bueno, que tiene proyectos y que tiene cosas en la cabeza que no quiere o le da miedo por algún motivo expresar, por no encontrar su voz, que ya por ahí estás ayudando a mucha gente, pero por el otro lado también estás siendo ejemplo Ujú, de hacerlo tú, porque al final lo que nos cuesta es que, bueno, lo típico que vemos a alguien que lo hace, pero decimos, no, es que esa persona ya lleva tantos años haciéndolo y yo no. Pues no, es ujú. ponernos y hacerlo y ya está. Entonces, bueno, me presento, presentarme para mí es súper complicado porque es resumir en muy pocas palabras y en muy poco espacio algo que es muy grande, que es quiénes somos, porque no somos Ujú. A, B y C, pero bueno, hay que comunicarnos de una manera y hay que decir algo para que nos entendamos. Entonces, pues nada, mira, yo me llamo Samira López, yo soy venezolana y vivo aquí en España, me vine a vivir a España hace 10 años. Y digamos que durante toda mi vivencia aquí en España he pasado por muchas etapas, pero yo creo que la principal fue venir con 18 años a un nuevo país en donde la extraña eres tú, la extranjera eres tú. Entonces te adaptas un poco, me adapté mucho a lo que iba viendo, a lo que iba a mi alrededor. Y en ese proceso, que está muy bien si vives en el paleolítico, porque si no te adaptas te mueres, ahora pues a lo mejor está guay, pero me olvidé mucho de mí. Y digamos que hace 5 años pues empecé un proceso de autodescubrimiento, casi por casualidad, y, y ha sido un antes y un después. Entonces yo hoy me defino como una persona que tiene muchas ganas de vivir, que tiene mucho por compartir dentro de sí misma, que le encanta jugar, como estamos haciendo ahora, que le encanta ayudar a otras personas. He encontrado en el ayudar a otras personas como un gran clic en mi vida. Y, y nada, pues yo creo que de momento me presentaría así, Ujú. como una persona que, que tiene muchas ganas de ayudar, muchas ganas de compartir, que pronto va a salir al mundo. De hecho, cuando salga este podcast, probablemente ya esté en marcha un proyecto que tengo ahora que estoy.
cocinando para precisamente para ayudar a personas y, y ya está. Ujú. Muy bien, si te parece, de aquí un ratito hablamos de ese proyecto en profundidad, ese proyecto que saldrá. Pero me ha parecido muy interesante lo que explicabas de tu llegada aquí a España y de cómo te sentías, ¿no? Yo soy nacida aquí en España y nunca me he marchado, ¿no? Fuera de mi país, pero tiene que ser una experiencia, se puede ver desde fuera como muy bonito, ¿no? De a lo mejor irte a otro país y tal, pero lo que decías de como de no encajar aquí, ¿no? En España, ¿puedes contar un poquito más de cómo viviste eso y qué es lo que aprendiste o, bueno, desarrollar eso un poco, porque me parece que es una situación también que está muy a la orden del día y que nos encontramos en nuestro día a día y quizás alguien que pueda estar en esa situación también, que sea recién llegada aquí, puede ver en ti también como un poquito de luz, ¿no? Entonces, si quieres explicarnos. Pues la verdad es que es bastante complejo porque es lo que dices, cuando sales de tu país, también ten en cuenta que salí con 18 años, que a esa edad también estás creando tu personalidad, yo creo, te estás creando tu forma de ser, tu forma de ver el mundo, te empiezas a valer por ti misma. Y, y claro, yo tener que haber vivido ese proceso en un país que no es el mío, con personas que nuevas, fue en el momento, yo diría que en el momento era retador, Ujú, en el sentido de, claro, tener nuevas experiencias, eh, tener que, por lo menos en Venezuela no se mueve muy bien el transporte público, pues tener que mirar cómo en el transporte público, cómo funcionaba todo aquí, el tema de las viviendas, dónde voy a vivir, me he mudado 500 veces, he pasado por 500 trabajos y ir un poco adaptándote a lo que vas encontrando. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que dices, tú en tu país donde tú naciste eres una persona. O sea, tú eres una persona que se ha ido creando como que tu personalidad o tu visión de ti misma se va creando por tus vivencias y se va como retroalimentando de las personas que tienes a tu alrededor. Porque ujú. tú ocupas un lugar en cada sistema. Tú con tus amistades Sí. eres de una manera, con tu familia eres de una manera, con tu, yo qué sé, con tu pareja eres de una manera. Cuando tú llegas a un país nuevo, es como, vale, ahora puedo ser quien yo quiera, quien Ujú, soy. Y con 18 años, pues yo al menos no sabía quién era. ujú, ¿Vale? Entonces, bueno, ibas como navegando entre, bueno, ahora soy camarera y ahora soy profe y ahora doy pilates y ahora pues voy a empezar a estudiar y ahora que estudio y recuerdo de un día por lo menos estar en la universidad y estando en clase mi cabeza estaba en, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No sé qué estoy haciendo. Pero yo creo que lo más duro fue cuando empecé el cambio de empezar a conocerme a mí misma hace 5 años, porque digamos que como para sobrevivir, diría yo, los primeros años los viví como, bueno, es lo que toca y ya está, y vas haciendo en automático. Y para mí no estaba tan mal. Y cuando llega mi descubrimiento y empiezo a recordar cosas, empiezo a leer cosas que escribía cuando esa etapa, claro, me empiezo a dar cuenta de que ujú, sufría mucho de sentir que no sabía por dónde tirar, de sentir que no servía para nada, de sentir que no encajaba, de sentir que recuerdo que nadie me entendía cuando hablaba, por ejemplo. Además aquí yo llegué a Cataluña, pues con el catalán era como que, ¿y ahora este idioma qué? O sea, eran muchas cosas que bueno, y sí, es un proceso duro, pero yo creo que es un proceso que te ayuda sí o sí a descubrirte. Por lo que te digo, porque cuando llegas a un nuevo sitio es como que, ok, ahora me voy a presentar a nuevas personas
Antes yo no tenía que hacerlo, porque antes, o sea, tú normalmente sí conoces gente nueva, pero siempre hay alguien que te conoce, siempre vienes referido a otra persona y demás, pero cuando es alguien completamente nuevo, pues puede ser quien tú quieras ser. Ujú, Y yo creo que es una gran oportunidad para quien esté pasando por eso de redefinirte y de decir, ya no me tengo que definir por mi pasado y por todo lo que yo he hecho, porque nadie lo sabe. Que ujú. internamente sí que te define, pero es que nadie lo sabe. Entonces Wow. puedes jugar a ser quien tú quieras ser. Buah, me parece una pasada poder verlo así, ¿no? Sí que es verdad que, como dices, que a los 5 años te diste cuenta de que sufrías mucho y sí, seguramente que esté ahí, ¿no? Pero poder verlo como la oportunidad de ser quien quiera ser. Me parece, buah, esto sí que me parece que es crear posibilidades, o sea, esto es crear una posibilidad. Em, Cuando cambias el entorno, o sea, te vienes de otro país, nadie te conoce y en vez de decir, buah, ¿y qué hago yo aquí y tal? Bueno, pues al final vas haciendo un poco lo que puedes, pero tú te lo tomas como un reto de decir, pues ahora quién quiero ser. Y sí que es verdad que era en una edad, ¿no? Que tampoco nos conocemos al 100%, nos estamos empezando a conocer y bueno, yo tengo 42 años y sigo conociéndome y espérate lo que me queda, ¿no? Pero es como poder verlo desde ese otro lugar de decir, es una oportunidad para ser quien quieras ser y nadie te conoce. Solo sabes tú internamente tu pasado, lo que has vivido y tú decides cómo actúas y cómo te presentas al mundo. Esto me parece muy guay y me ha venido ahora lo que estuvimos, bueno, no he dicho que Samira es compañera de la formación de Dani Marín Deep Talkers. Y cuando ahí en Deep Talkers tenemos una comunidad donde aprendemos a comunicar, pero nos conectamos también con nosotros mismos y nos ayudamos pues a crecer y a evolucionar, ¿no? Y decía, pues justamente Dani, cuando explicaba el tema de la comunicación, pues ensaya y practica en entornos donde no te conozcan, porque a lo mejor estás practicando con tu pareja o tu madre y te dice, pero ¿qué te pasa, no? Y es como, bueno, donde nadie me conozca, pues esta soy yo y voy a comunicar desde aquí. Y entonces me parece muy guay poderlo hacer, pues a un nivel tan enorme, ¿no? Y tan grande de decir, pues ahora voy a ser quien realmente quiero ser y a probarme y a experimentarme ahí. Así que qué guay, me parece una visión muy chula. ¿Qué te hizo a los 5 años buscar más en ti, mirar hacia adentro? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar ahí? Yo creo que muchas cosas. Recuerdo, a mí la parte de la mente humana siempre me ha encantado. De hecho, yo de pequeña, de adolescente, quería estudiar psicología. Por muchos motivos no lo estudié, pero siempre me ha interesado. Entonces siempre iba leyendo libros, escuchando podcasts, eh, siguiendo gente, como muy al tanto de todo lo que a nivel de desarrollo personal se comparte e intentando aplicarlo, ¿no? Ujú, Y claro, cuando tú sabes muchas cosas de estas, pues te crees que sabes mucho. eh, a lo mejor aplicas alguna cosa, cuando ves a alguien enfrente de ti que hace algo, le dices, mira, esto es porque tal, porque yo lo leí en el libro de no sé qué, no sé qué. Y claro, yo pues estaba ahí en mi tope de yo estoy bien, todo está bien, yo tengo la razón y yo ayudo a los demás. Y llegó un día que era mi primera carrera de correr aquí en Barcelona vale. y era por la playa y yo nunca había corrido, a mí no me gusta correr, pero me apunté a esa carrera y al acabar la carrera, pues típico, acabas una carrera y estás súper contento, estás eufórico, quieres brincar, que hacerte fotos, yo qué sé, lo que le apetezca a cada quien. Y ese día, pues yo me acuerdo de acabar la carrera y estar como caminando
por allí, por la costa, mirando el mar, con el sol. Y era como una sensación agridulce de, estoy bien, pero estaba pensando todo el tiempo en algo que me había sucedido el día de antes. Y ahí mi cabeza dijo como, esto no puede ser. O sea, no puede ser que si yo estoy tan bien, que si se supone que yo he hecho la tarea de leerme los libros, de escuchar el podcast, de sentarme a analizar, de sentarme a escribir, de hacer todo lo que se supone que tenemos que hacer, no puede ser que yo un día como hoy, en un momento como este, yo esté pensando en algo que me pasó ayer que tampoco era tan importante. Y me estaba dando vueltas y vueltas en la cabeza. Entonces yo decía, aquí hay algo que no está bien. Hay algo que se me escapa. ¿El qué? No sé, pero hay que descubrir el qué. Y justamente una amiga había empezado terapia y me había ido contando como que había cambiado mucho y tal. Y pues dije, bueno, vamos a preguntarle. Tardé un año después de ese momento en empezar, porque siempre hay como un poquito de resistencia. Pero bueno, empecé terapia y recuerdo que la primera visita con mi terapeuta yo le decía que yo ya me sabía analizar a mí misma, que yo estaba allí simplemente a ver qué era eso de la terapia que ella hacía. Y es muy gracioso porque, claro, era mi caparazón completamente de, uy, de aquí no quiero que pasen muchas cosas. Ujú, Y bueno, ahí empezó un camino que, como te digo, fue descubrir capa tras capa tras capa y hoy en día pues sigo descubriendo capas, pero desde otro lugar, desde un lugar mucho más fácil, ya sé abrir capas, ya sabes encontrar cosas, ya te sabes plantear distinto ante las situaciones y todo eso ha sido un proceso bastante largo y bastante trabajoso ujú. y, y aquí estamos. Para empezar, como para iniciarlo, ¿no? Porque dices que acabaste aquel día la carrera y algo ya estaba en ti. ¿Por qué me pasa esto? Si yo ya me lo sé todo, si he escuchado todo, me he leído todos los libros y por qué si representa que tendría que estar bien, estoy pensando en algo que a lo mejor no tiene tanta importancia. Desde ahí hasta que decidiste ir a la terapeuta, que dices que es un año. ¿Cómo lo vivías aquello? Yo creo que igual, porque al final venía con la misma forma de ser y la misma forma de enfrentarme a las cosas desde ese momento de antes. Entonces eso fue Ujú. como el momento que me di cuenta y luego a partir de ahí fue como que, bueno, voy a averiguar con esta no, porque tal, esta no, porque era como, ahora es el periodo de lo intento. Me lo Vale, intento y paso por todas las excusas que tengo hasta que lo logro. exacto. Ahí quería ir yo. Sí. Sí, 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 porque esto suele ser como muy normal, a mí la primera, o sea, y me sigue pasando a veces, ¿no? Sabes que tienes que hacer algo, pero le vas encontrando como todas las excusas posibles para, no, no, pues no, esta no, que no me va bien, o la que sea, ya si acaso el mes que viene, porque tal, y al final exacto. un año hasta que dices, no, pues voy a ir. Pero está guay, ¿sabes? Darle naturalidad a esto, porque es algo que nos pasa a muchas personas y que a veces también nos autocastigamos por no tomar acción y a veces pues pasa, no sé. Yo he decidido tratarme con más amabilidad en todo este proceso, ¿no? Y precisamente pues hablarme de una manera más amable y así, y tener pues paciencia conmigo sin dejar de pasar a la acción, pero de una forma que sea amable para mí. Así que quería recalcar esto porque puede ser algo común a las personas que también nos estén escuchando. ¿Y qué significó ese acompañamiento? O, porque eso dices que estuviste tiempo y que ahí empezaste como a descubrir. ¿Ahí descubriste realmente más cosas de ti? ¿Cómo lo viviste? Bueno, ahí descubrí todo de mí. O sea, ahí fue como realmente toda la imagen que yo tenía de mí misma, en muchos aspectos darme cuenta que no era así, que en algunas incluso era al revés, de decir, por ejemplo, no, yo soy una persona súper flexible y darme cuenta de, oye, no, no siempre eres súper flexible. Mira, aquí no eres, aquí tampoco, y decir, hostia, Ujú. ¿cómo puede ser? Mm. Eh, y descubrir un montón de cosas mías
y no solamente mía, sino también posicionarme distinto ante mis relaciones, con pareja, con amigos, con familia, empezar a tener conversaciones desde otro lugar, empezar a entender también no solamente a mí, sino también a otras personas. Y es muy curioso porque cuando no lo has hecho, muchas veces cuando yo hablo con personas de esto me dice, vale, pero a mí saber entender de qué me sirve. Como que, por ejemplo, a mí me pasa que yo me enfado mucho en el trabajo con mi jefe y pues surge el, bueno, hay que entender primero por qué te estás enfadando, qué te está sucediendo, luego también pues entender a tu jefe, por qué te dice lo que te dice o qué, etcétera, ¿no? Ujú. Y muchas veces la gente es como, bueno, pero a mí entenderlo a mí de qué me sirve, si igual me va a seguir tratando igual. Y es, para mí es algo como mágico que sucede en el cerebro, que es como una vez tú entiendes, cambias. Sí, como toma de conciencia, ¿no? Al final es Sí, es tomar conciencia de simplemente algo. tomas conciencia de algo y automáticamente cambias. Ujú. Entonces es súper interesante hacer el trabajo este de conocerte, de autoconocimiento, sea por la vía que sea, porque hay miles de vías, pero de hacerlo, porque descubres cosas y porque yo creo que al final lo que consigues es una vida más libre, porque eres más Eh, auténtica, pero eres más auténtica porque eres más libre, porque te lo ujú. permites, porque ya sabes de dónde viene, porque ya sabes tus limitaciones, porque ya sabes lo que te pasa. ¿Cómo explicarías en mayor profundidad te permite ser más libre? Porque eso es muy Mm, potente. sí, a ver, ¿cómo te explico? Tú imagínate que eres como un títere, ¿no? Que tienes la manito aquí arriba con los hilitos que te vas moviendo. Tú eres el muñequito y tú te vas moviendo y ves que te mueves y crees muchas veces que ese movimiento que estás haciendo es porque tú lo quieres hacer. Ujú, Cuando tú llegas a conocerte, te das cuenta de que estás atado a unos hilitos y que hay algo arriba que lo está moviendo y ese algo arriba eres tú mismo, pero es una parte de ti que no conoces. Entonces al final te estás moviendo con una conciencia pensando que tú eres consciente de hacia dónde te estás moviendo y por qué te estás moviendo así y no te das cuenta que ese subconsciente, que sería la manito arriba que te mueve, es realmente el que está moviendo los hilos y el que está ujú. dirigiendo tu vida a través de cosas que tú no sabes, que tú no eres consciente de ello. Entonces yo lo veo como que eres más libre porque cuando te das cuenta que existe esa mano, eres capaz de moverla tú o de quitarte los hilos, como lo quieras ver. Sí, 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 total. Pero cuando no has hecho ese trabajo, muy probablemente hayan cosas que te sucedan y que tú decidas y que tú hagas que no sabes por qué las haces, no sabes cómo el motivo del por qué las estás haciendo o no sabes por qué te enfadas, este tipo de cosas. Y para mí eso es la libertad, el Wow. llegar realmente a conocerte para moverte por el mundo y por la vida de manera libre. Totalmente de acuerdo contigo y a mí me gusta mucho definirla también la libertad con el poder de decidir. Y para mí poder decidir sería decir, pues ahora muevo este o muevo el otro o decido no moverlo, pero soy yo quien decide si muevo un hilito o varios a la vez o qué muevo. Entonces, a mí me encanta definirlo como soy capaz de decidir siempre cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y no vivirla en automático porque sí, sin saber por qué hago lo que hago y estar en esa rueda, ¿no? Em, Me parece buah, súper valioso eso. Me encanta además como lo has expresado, es como muy visual, ¿no? La libertad de poderme mover o no. Yo, esa mano es la mía, no es nadie más, es la mía que está atada pues a patrones quizás que tienes instaurados y que vienen del inconsciente, pero el conocer que existe esa mano y cómo mueve la mano me da la capacidad de poder moverla de otra forma, no moverla, pero al final decidir qué hacer con esa mano y hacia dónde me quiero mover. ¡Buah, qué pasada! Em,
¿Cuál sería el mayor? Decías que estuviste en terapia, decidiste a partir de ahí mirar bien bien y ahí te conociste, ¿no? Conocerte en mayor profundidad. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje de todo aquel proceso? Qué profunda esa pregunta. Yo creo que, y es lo que ella ha dicho, que conocernos y tomarnos el tiempo, dedicarle tiempo a la persona más importante de tu vida, que eres tú, es importantísimo. Y es algo que tenemos que hacer y tener ahí como un innegociable. Ujú, Y, y que al final siempre estarás contigo. La única persona que siempre vas a estar contigo eres tú. Y si no conoces quién está ahí, pues complicado. ujú. Total, qué bueno, ¿no? Al final es lo mismo, pero dicho de otra forma, y es Sí. el poder conocerte en profundidad. Al final siempre pues estamos rodeados de personas, pero la persona que siempre va a estar hasta el día que nos moramos es con nosotros mismos. Entonces, el poder conocerte en mayor profundidad y mejorar, ¿no? Esa relación que es tan importante, que es con nosotros mismos marca la diferencia. Yo también he estado en terapia, he tenido acompañamiento, recalcaba un poco eso porque me parece muy interesante, es algo que al igual, pues sí, decimos, se habla más, pero yo me encuentro en entornos donde esto no se dice o los Mm. comentarios son otros y tal, y dar naturalidad a que el acompañamiento con un psicólogo, psicóloga, el acompañamiento terapéutico es súper importante y a veces, pues es que necesitamos ayuda. A mí me pasaba esto también de que yo creía que todo lo podía hacer yo y que yo sola, y es más, me castigaba si, o sea, yo a mí misma si no sabía cómo hacerlo, en plan, ¿cómo? Pero ¿cómo puedes hacer esto? Hasta que alguien muy cercano me dijo, justo en un proceso de coaching, me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que descubrirlo todo por ti misma? Hay momentos en que necesitas ayuda, ¿no? Y quizás sea el momento de ir a un psicólogo, a una psicóloga, pues a trabajar algo que en aquel tiempo pues me hacía mucho daño y yo no sabía. Y yo pensaba que tenía que saberlo, porque como tenía tanto trabajo personal y había leído tantos libros y había estudiado y escuchado podcast, ¿cómo no encuentro la manera de sentirme mejor si debería saberlo, ¿no? Pues quizás necesito ayuda y ese acompañamiento que desde fuera se hace para mirar también hacia adentro y trabajar algo en profundidad. Así que gracias por darle visibilidad a esto porque me parece que es súper importante. Y antes me contabas al inicio del proyecto que vas a sacar a la luz. ¿Nació allí, en esa etapa que decías a los 5 años de venir a España o dónde nació? ¿Nos puedes explicar un poquito los orígenes? Bueno, a ver, como te digo, siempre he sido una persona que me gusta mucho ayudar a los demás. Me encanta y siempre en entornos más de amistad soy muy la persona que muchas veces vienen a pedirme ayuda. Ujú, Y es algo que me encanta. Me sucedió que yo siempre también he tenido como alma de emprendedora, de querer hacer algo por mi cuenta, pero como decías bien al principio del podcast hoy, muchas veces pues tenemos muchos proyectos y no nos atrevemos a comunicarlos. Pues yo toda mi vida ha sido así, he tenido muchos proyectos que no me he atrevido a comunicarlos. Y fue estando embarazada en donde me puse a pensar, bueno, te pones a pensar pues en todo lo que viene a continuación, cómo vas a encajar a ese bebé, a ese hijo, a ese niño en tus horarios, cómo va a ser tu vida, cómo van a ser tus mañanas, cómo vas a distribuir tu tiempo. Y me di cuenta que de dos cosas. Primero, que tras todo el trabajo que había hecho, era como muy consciente de que
de que la vida no tiene sentido vivirla si no haces lo que de verdad te gusta. Ujú, Y si no haces algo que realmente te llene. Y si no haces algo que realmente para ti signifique algo. Porque si no, estás como en una rueda y vas como al 50%, pero hay más. Puedes llegar al 100%. Y como eso es una de las cosas que le quería y le quiero transmitir a mis hijos, es decir, pues tengo que serlo. Tengo que ujú, serlo yo, porque si no, no lo puedo transmitir. Y además en todo mi proceso, pues también me di cuenta de eso, de cómo de mamá a hijo se transmite absolutamente todo. O ujú, sea, no es lo que dices, es lo que eres. Porque al final también, pues trabajas mucho a mamá y yo trabajándome, pues digo, es que soy igual a mi madre, no soy igual. ujú, Y digo, pues yo le quiero transmitir a mi hija eso, entonces tengo que serlo. Y ahí empecé como a decir, bueno, ¿por dónde quiero tirar? Porque yo quiero ayudar a mucha gente, he hecho un trabajo y demás, ¿cómo puedo empezar? Y ahí empecé a formarme como coach. ujú, Empecé a formarme como coach, encontré el coaching, me encantó, me encanta, me parece una maravilla lo que es capaz de hacer. Y empecé pues a hacer sesiones, a practicar, ver cómo sí que podía ayudar a mucha gente y podía, he visto transformaciones muy grandes en las personas a las que les he hecho procesos de coaching. Y al verme capaz, porque yo creo que ese es el primer paso, el verte capaz de, ujú, surgió mi idea de decir, bueno, pues voy a realmente hacer algo para cambiar mi vida, para cambiar mi día a día y lanzar un proyecto que si existe en mi cabeza es porque es posible. Y entonces empecé pues ya a armarlo, bueno, como dices, a empezar a armarlo y a decir, pues aquí me voy a dirigir, cómo lo voy a hacer, porque al final pues dentro del coaching hay millones de cosas que puedes hacer, hay muchísimas personas o grupos de personas, muchísimas fases, etcétera. Y ahí pues estuve un tiempo definiéndolo y llegó un momento que me di cuenta que siempre que yo hablaba en presente de cosas de la vida, de cosas que me iban sucediendo, de aprendizajes que iba teniendo, siempre lo ligaba todo a la paternidad. ujú. Porque yo creo que cuando eres mamá, todo se torna, o sea, todo se vuelve alrededor de la maternidad. Y no porque sea lo único, sino porque es un gran qué. Ujú, Y me di cuenta que las madres, al final, pasas por un momento súper movido de tu vida en donde te suceden muchas cosas, en donde se te tambalea todo el suelo, se te tambalea todo. Y yo sé, porque lo he vivido, que mientras más fuerte y más tambaleoso sea esa situación que estás viviendo, es donde hay más oportunidad de ver, de mirar, de poner la lupa, de encender la luz y de mirar y de ver qué hay y de reordenar como tú quieres reordenar. Entonces dije, mira, es una gran oportunidad, yo que estoy viviendo la maternidad nueva, ¿no? ujú. Ay, se cortó la imagen. Te perdí. Samira, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Samira? Para poner la lupa, Disculpa, se te ha se cortado cortó la imagen, sí. Y, el y audio no también. te... sí, Vale. el audio y la imagen. O sea, era como la oportunidad de poner la lupa, estabas diciendo, en aquel momento que estabas viviendo la maternidad, que todo se te mueve, que... Vale, pues sigo. Me di cuenta, me di cuenta que la maternidad es un momento en donde todo se te mueve, donde el suelo pues se mueve completamente, se tambalea y todo lo que hay debajo pues se empieza a revolver. Y tanto mi experiencia propia con la maternidad como en otras situaciones, como fue, por ejemplo, emigrar, Ujú, sé que cuando se te mueve todo, cuando el momento es más difícil, es cuando tienes mayor oportunidad de mirar, porque se te está moviendo todo. Es como si se levanta todo el polvo y puedes poner la lupa y puedes mirar y puedes ver qué hay debajo o qué se ha levantado. ujú, Entonces, me pareció como una gran oportunidad pues poder acompañar a otras madres a, a que miren,
a que aprovechen ese momento, a que aprovechen cada momento con sus hijos, que te hace sentirte extraña, que te hace estar a lo mejor enfadada cuando no quieres estarlo, que te hace sentir un momento agridulce, que no sé, que te lleva al límite. Yo creo que la maternidad te lleva al límite porque acabas haciendo cosas que nunca pensaste que podías hacer y me parece un momento estupendo para conocerse, para conocernos, para mirarnos, para aprender y para crecer. Y Ujú, poder acompañar a otras mamás a hacer eso me parece fabuloso, porque no solo ayudo a la mamá, ayudo a familia, ayudo a niños, o sea, al ujú. final toca todo. Sí, totalmente. Te escuchaba y me encanta, yo no soy mamá, pero tengo personas muy allegadas que sí son mamá y que he visto, ¿no? De cerca cómo su mundo se ha tambaleado ya hasta en el proceso de buscar a ese niño. Entonces me parece como, o sea, me emociona y se me pone la piel de gallina porque, o sea, yo creo que es súper necesario acompañar también ahí y, y quizás que no se puedan sentir solas en ese momento, porque es algo que es lo que decíamos, como lo de ir a terapia, pues a lo mejor es algo que no se suele tampoco expresar o a lo mejor cuando estás buscando un bebé tienes problemas para encontrarlo o así, o problemas que puedas tener durante la maternidad, que te estás reconociendo ahí, ¿no? Tu nueva identidad como madre y que a lo mejor pues te lo callas y no lo puedes expresar y ese acompañamiento específico en cada momento me parece pues súper necesario y súper valioso. Entonces Yo tu creo proyecto, que, dime, perdona sí, que te interrumpa, yo creo que sí. sobre todo también, porque yo creo que hoy en día sí que hay como más conciencia de que eso sucede, Ujú, porque si le preguntas a cualquiera, pues todo el mundo te va a decir sí, con la maternidad se mueven muchas cosas, hay un montón de libros que hablan de ello, se oye, pero luego cuando tú de mamá a mamá preguntas, nadie dice nada, no se comparte, no hay como un lugar seguro en donde tú lo puedas compartir. Y es normal, obviamente, si yo me encuentro a una mamá por la calle, no le voy a decir, no, es que ayer, mira, fíjate, no, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿no? Es normal, no es el lugar para compartirlo, pero normalmente no hay lugares, no tienes un lugar seguro, un sitio seguro en donde compartirlo, en donde vivirlo, en donde expresarlo y en donde ver que hay otras personas que les sucede lo mismo, ujú. que no está solamente en los libros, sino que, oye, a Vero, que la tengo enfrente, también le pasa lo mismo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pasar de lo que decíamos de los libros y a crear tu espacio seguro, ¿no? Donde tú puedas compartirte y compartir qué está pasando en tu mundo, qué es lo que se está tambaleando y que te acompañen ahí. Em, Te quería preguntar, ¿el acompañamiento puede ser en cualquier momento de la maternidad, el antes, cómo es exactamente? ¿O trabajas el acompañamiento en todas las fases? No sé cómo, si es individual, si es con más madres, ¿cómo sería esto? Bueno, de momento el proyecto que voy a lanzar primero, que probablemente ya esté lanzado cuando salga este Ujú. podcast, será un acompañamiento grupal, con muy ¿Vale? poquitas mamás, muy poquitas, grupitos muy pequeñitos para que se cree como ese espacio de confianza, en donde sí que habrá una sesión individual como para un poco yo también saber en dónde se encuentra cada una. Y de momento de la maternidad, como te digo, lo primero que voy a hacer es trabajar con madres que ya sean madres. ¿Vale? Y no quiero mezclar porque creo que son momentos vitales muy distintos, tanto si Ujú, estás buscando o como si estás embarazada o como si ya eres mamá. ujú, Y por lo menos por experiencia propia, si hubiese escuchado tantas cosas de mamás que ya eran madres cuando estaba embarazada, a lo mejor, no sé, me habría movido ujú, distinto porque son momentos muy diferentes. Cuando estás embarazada, pues estás preocupada de tu barriga, de que te duele la espalda, de que no duermes bien, de que cómo vas a parir, etcétera, etcétera. Cuando estás ujú. buscando, pues estás preocupada por otras cosas. Y cuando eres madre, pues de otras cosas. Entonces, principalmente lo voy a hacer primero a madres que ya sean madres. ¿Vale? Que luego más adelante está en mi cabeza también, hacer grupos con embarazadas, con personas que estén buscando y demás, porque
todo es súper importante. Ujú. Muy bien. Em, ¿Qué se pueden encontrar o sea, qué se pueden llevar de ese espacio grupal donde tú vas a estar acompañando? ¿Qué es lo que les vas a aportar? Pues yo creo que lo más importante y en lo que me centro más es en crear comunidad, que esas personas que estén dentro sientan que se conocen, sientan que hay confianza, sientan que están hablando dentro de un grupo en donde no se juzga a nadie, en donde todo es válido, en donde estamos para aprender todas juntas, estamos para crecer todas juntas y donde lo que vamos a recibir de la otra es apoyo, es ánimo, es un abrazo virtual, es, es un abrazo virtual. Ujú, ujú, Y luego también, eh, claro, se van a llevar el cómo bajar todo eso que a lo mejor han leído, cómo bajar todo eso que a lo mejor han aprendido y se saben de cabeza, bajarlo a tierra y hacerlo y sentirlo y vivirlo y experimentar el realmente llegar a ver oportunidades ujú. y a conocernos de momentos que en un principio pueden parecer muy caóticos. Qué bueno. Me encanta tu proyecto y me parece como muy necesario también y seguro que tienes mucho que aportar y me alegro que lo expreses y lo exteriorices aquí en este espacio y que has dicho, ¿no? Que siempre tenías mil proyectos en la cabeza, que este lo puedas expresar y lo puedas compartir con el mundo, porque seguro que hay muchas mamás que van a tener la vida un poquito mejor gracias a ti. Entonces es muy valioso y muy poderoso. Así que gracias por compartirlo. Em, no sé si quieres decir dónde te pueden encontrar o ya, o si quieren saber más de ti, dónde te pueden encontrar, cómo pueden Sí, contactar contigo. en samiralopez.com, ¿Vale? allí te suscribes a mi newsletter, mi email diario, y de ahí te voy contando pues todo, todos mis andares, todo lo que sé, todo mi punto de vista de la vida Vale, y todos mis proyectos también. vale. Entonces ahí tendrás una newsletter o tienes una newsletter donde vas expresando cada día que esto es gratuito o es Sí, de la pago, es newsletter es gratuito. gratuita. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ujú. Muy bien. No sé si quieres aportar algo más, decir algo que se haya quedado ahí que quieras decir sobre este proyecto tan bonito que tienes. Pues no, nada, Vero, darte las gracias de nuevo, desearte también que te vaya súper bien en este proyecto que también es súper bonito y que me encanta estar en estos espacios de compartir proyectos, de apoyarnos, de crear cosas de valor, de crear cosas que tengan sentido y que realmente pues ayuden a las personas y que agradecerte infinitamente por jugar aquí, Ah, gracias a ti también. Y al final yo tengo como muy dentro el colaborar. Yo quiero colaborar. actuar desde ahí, desde la honestidad, ¿no? De poder ser y colaborar entre nosotras, entre nosotros y al final compartir, ¿no? Que es lo bonito. Así que mil gracias, Amira, por este ratito. Para acabar, antes de acabar, me gustaría preguntarte em, ¿qué posibilidad te gustaría que se quedara para el que nos esté escuchando? ¿Cuál sería, ¿no? Crear posibilidades para mí es como la intención, ¿no? De descubrir nuevos caminos y para acabar, ¿con qué posibilidad pones o siembras aquí en este espacio para que pueda llegar al que nos esté escuchando? Mira, la posibilidad de vivir la vida feliz, libre, tranquila, contigo mismo. Eso existe. Exacto, eso existe, la posibilidad de vivir, o sea, yo ya, o sea, para De mí vivir. vivir también es como que tiene muchísimo significado, ¿no? De vivir, de sentir y que es posible, ¿no?
Así que muchas gracias, Amira, gracias por este ratito y nada, nos despedimos hasta otro nuevo podcast. Un beso. Muchos besos. Chao, Mua. Chao, chao, chao. chao.